Bienvenido, querida familia, bienvenidos y bienvenidas a la celebración de la Pascua de la Comunión de Gracia Internacional Tegucigalpa, Honduras. Estamos muy contentos por este tiempo, estamos muy alegres, porque hoy es un día en el cual conmemoramos la muerte, pero principalmente la resurrección de Jesucristo. Hoy, en este día, nosotros conmemoramos por instrucción y mandato de Él este momento, este tiempo. Esta es una ceremonia importante para el pueblo cristiano, pero especialmente para nuestra congregación. Es considerada para nuestra congregación la celebración más importante que nosotros tenemos a lo largo del año. Así que yo le invito que en su corazón pueda albergar ese sentimiento conmemorativo, pueda albergar ese sentimiento de honor y honra que el Señor debe tener en este momento, porque para nosotros es un acto solemne. Así que yo le invito que en este preciso momento usted pueda bajarle el sonido a su teléfono si no lo ha hecho. Si ya lo hizo, entonces le damos las gracias para continuar con esta ceremonia. Hoy es una ocasión donde conmemoramos esa muerte de Cristo. En su última Pascua, Jesucristo instituyó la Cena del Señor y el lavamiento de pies como un símbolo de su sacrificio, como una enseñanza pastoral cristiana, y dentro de la sana doctrina, la Pascua debe ser una conmemoración que nos debe impactar en nuestras vidas. Debe estar allí. Debe impactarnos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordar lo que Él vivió, lo que Él sufrió, todas las cosas que han pasado alrededor de su vida y de su muerte y de su resurrección. Pues hacemos vivo el mandato de Jesús cuando Él nos dijo: haced esto en memoria de mí. Jesús, a través del Padre, anunció su muerte. Existió un propósito pastoral, un propósito especial, un propósito divino en la muerte de Jesús, planificada desde el tercer cielo, planificada por el Padre, con un propósito: ofrecernos la salvación a sus hijos. Reconocer eso es valorar el gran sacrificio que el Padre hizo, mandando a su Hijo para darnos a nosotros la salvación. Amén. Para perdonarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva, una vida en la que nosotros celebraremos juntos con muchas personas en las bodas del Cordero. Y esa planificación se hizo realidad en la tierra por amor. Por amor del Padre, por amor del Hijo y por amor del Espíritu Santo. Quiero que por favor me acompañen en sus escrituras en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos del 1 al 16. Teniendo en mente esta conmemoración, teniendo en mente este recuerdo, este capítulo de Mateo cubre el penúltimo y último día de Jesús antes de su muerte. En ese momento Jesús tenía dos cosas en mente: celebrar la Pascua con sus discípulos y prepararse para ser el Cordero de la Pascua. Él sabía que era su último momento en el cual podía tener la comunión con su familia, con sus discípulos, con sus hermanos, con su equipo de trabajo, con ese grupo de personas que ayudaron con la guía de Jesucristo a cambiar al mundo. Dice el capítulo 26, verso 1. Después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua,
y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Él sabía lo que iba a pasar. En varias ocasiones Jesús le había advertido a sus discípulos que Él iba a morir. Y no de causas naturales. Él iba a morir porque lo iban a matar. Iba a ser entregado. Iba a ser muerto. Y de una forma no sencilla. Él sabía en qué condiciones iba a pasar todo lo que iba a pasar. Pero la pregunta tal vez que todos se hacían era, ¿quién desearía la muerte de Jesús? ¿Quién desearía la muerte de un hombre tan bueno como Él? De un hombre compasivo. ¿Quién? Mateo responde a esta interrogante. Sigamos en el verso 3. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús y matarlo. Ellos eran los que querían hacerlo. Ellos, a pesar de saber que Jesús era un hombre bueno, a pesar de saber que Jesús era un hombre compasivo, a pesar que sabían que Jesús hacía milagros, ellos deseaban matarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo querían matar? No había razón real para encarcelar a Jesús, ni mucho menos para matarlo. Pero los líderes religiosos querían hacerle de él, deshacerse de él, ya que Jesús se había vuelto una amenaza contra su autoridad. Una autoridad falsa, construida a través del miedo. En cambio, el Señor Jesús construyó todo su ministerio a través del amor. Producen más beneficios en las personas el amor más que el miedo. Y produce más satisfacción de cumplimiento de la obra del Señor más el amor que el miedo. Y el ministerio del Señor se hizo a través del amor. No obstante, ellos reconocían la imagen que tenía Jesús en el pueblo y tenían miedo de la reacción del pueblo ante cualquier otra situación. Y lo podemos leer en el capítulo 5, que dice, pero no durante la fiesta, decían, no se amotine el pueblo, no sea que se amotine el pueblo. En medio de toda esta situación adversa alrededor del Señor Jesús, sucedió un acontecimiento. En medio de todo esto que estaba sucediendo con los sacerdotes queriéndole apresar a Jesús, queriéndole matar, buscándole razones para hacer esto, sucedió un acontecimiento, pero fue un acontecimiento que le dio bálsamo, que le dio consuelo y le dio tranquilidad al Señor. Y ese acontecimiento fue parte del propósito de Dios. Veamos qué sucedió en el versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no van a tenerme siempre. Al derramar ella ese perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Mire ese amor, esa inclusión del Padre, esa inclusión de Jesús en su ministerio para con su creación. Que ella
esta mujer, con un acto de amor, con un acto de bálsamo hacia Jesús, Él dio la instrucción que fuera recordada, al igual que su sacrificio, que fuera recordada, donde se predicara el Evangelio sobre lo que ella había hecho en ese momento. Eso nos hace pensar que efectivamente era un propósito divino. Era un propósito del Padre. El Padre había instruido en el corazón de esa mujer que llevara ese perfume ante Jesús porque Jesús lo necesitaba. Recuerden que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Él sufría como nosotros, Él comía como nosotros, Él dormía como nosotros. Él tenía muchas de nuestras características. Y esas características lo hacían tener también la zozobra de lo que venía por delante. Volvamos al acontecimiento alrededor de lo que estaba sucediendo con los fariseos, con los religiosos. Volviendo a las acciones de los líderes religiosos, estos no planeaban actuar contra Jesús de inmediato, por miedo a la reacción del pueblo, pero se abrió la oportunidad. Veamos qué es lo que dice el verso 14. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Judas sabía lo que estaba pasando alrededor de la persona de Jesús. Judas sabía acerca de las intenciones de los sacerdotes. Significa que él andaba metido en ese ambiente. A pesar de haber estado en el ambiente con Cristo, también andaba con un pie metido allá y un pie metido acá. Judas estaba pendiente de lo que estaba pasando allá. Y dice, oiga bien esta pregunta: ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a ti. Es decir, los sacerdotes no buscaron influir en el corazón y en el pensamiento de los discípulos. El discípulo fue y se propuso él mismo. Él se propuso y él todavía dijo, ¿cuánto me dan? Decidieron pagarle, seguimos leyendo el 15, decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarle. Ya él tenía un propósito maligno. Ya el corazón de Judas estaba contaminado. ¿Y contaminado por qué? Por el dinero. Por eso hemos dicho insaciablemente en esta iglesia, en nuestra congregación, que la Escritura es muy importante tomarla en cuenta cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No podemos enamorarnos del dinero porque contamina nuestro corazón, contamina nuestro propósito. Dios nos trajo a este mundo, Dios nos trajo a nuestra familia, Dios nos trajo a Honduras con un propósito divino. Y cuando nosotros ponemos algo diferente en nuestro corazón, le contaminamos. Es importante recordar esta historia porque nos ayuda a observar mejor el amor de Jesús para con su creación. ¿Saben por qué? Porque a pesar de todo eso, Jesús nos sigue viendo como amado, como hijo. A pesar de que un hombre contaminó su corazón y se propuso para venderle, para matarle, a través de la decisión de entregarle, aún así nos sigue viendo como amado, como sus hijos. Además, que esta ceremonia del Señor la establece de manera que la podamos celebrar todas las veces que sea necesaria. Y esto sirve para fortalecer la fe del cristiano. Nos fortalecemos. La cena del Señor nos hace ver hacia atrás, o sea, recordar a Cristo, recordar sus sufrimientos, recordar su muerte. Y de esta manera mantenernos firmes
en nuestras mentes acerca del sacrificio de Cristo por nosotros. Los humanos regularmente olvidamos las cosas. Los humanos normalmente ponemos a un lado ciertas cosas que son importantes. Y es por eso que el Señor dio el mandato que eso se hiciera en conmemoración, en memoria de Él, para que no lo olvidáramos nunca, para que no ocupáramos en nuestra memoria algo que fuera diferente a este momento. Eso es lo que Él quería. Acompáñenme por favor a sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 12 al 17. Es importante que para realizar la cena habría que contar con muchos preparativos correspondientes. Era necesario también dentro de esos preparativos el lavamiento de pies. Pero hay muchas personas que ponen grandes restricciones para poder participar de la cena del Señor. Que si no es bautizado, que si no es acá, que si no habla en lenguas. Saben que tenemos un ejemplo vivo de la soberanía, de la inclusión de Dios. Cuando Él, yo me imagino, cuando llega el ladrón que estaba junto a la cruz de Jesús, que llega al reino celestial, llega al paraíso, y le preguntan, ¿y tú qué hiciste para estar aquí? ¿Cuántas personas predicaste? ¿A cuántas personas le llevaste el evangelio? ¿Cuántos tamalitos llevaste a la congregación? ¿Cuántas personas ayudaste? Y él dijo, no, a ninguno. Yo estaba en una cruz y a mí la persona que estaba a la par me dijo que con él iba a estar ese día en el paraíso. Y aquí está. Esa es la soberanía del amor de Dios. Él vio el corazón de él. Él ve el corazón de las personas. La soberanía del amor de Dios es que nos incluye a todos. Y todos podemos participar. Que me siento mal, participe. Participar de la comunión del Señor es participar de la hermandad del cuerpo de Cristo. Es participar en recordar a Cristo y hacer esto en memoria de Él. No deje de hacerlo por cualquier cosa que haya en su corazón. Eso es lo que quiere sembrar el enemigo en el corazón suyo, para que usted se contamine y no conmemore este momento. Juan 13, capítulo 12, de al 17 dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Amén, amén. Cuando nosotros decidimos lavar los pies de otros, dejamos a un lado nuestro orgullo y entramos en esta categoría de humildad que el Señor Jesús nos enseña. Dejamos de ser quienes somos y simplemente somos parte de la familia de la fe. Somos hermanos en Cristo, hermanos del reino y coherederos del reino celestial. Aquí no hay un cargo, aquí no hay un título, aquí lo que hay es la fe en aquel que nos salvó. Amén, amén. Cuando entendemos el propósito del lavado de los pies, nos damos cuenta de la dimensión de lo que esto significa. Jesucristo le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, al entender
que era la forma de participar con Cristo, se sometió inmediatamente a que Jesús le lavara los pies. El sometimiento de Pedro al lavado de pies fue tanto que quiso que le lavara no solo sus pies, sino todo completo, comenzando desde la corona hasta sus pies. Cuando nosotros participamos del lavamiento de pies, lo que nosotros estamos haciendo es que somos parte de la persona a la que estamos lavando. Estamos siendo parte de Cristo porque estamos siguiendo su ejemplo. Y somos parte de la persona a la que le lavamos. Cuando en el antiguo hebreo se hacía este ejercicio, era porque era un sinónimo de cortesía, amabilidad y amor. Entonces, vamos a ser parte con Cristo en este momento. Vamos a prepararnos para que podamos tener de tu perfección. Hemos participado del lavamiento de pies. Hemos sido parte de Cristo. Hemos participado como un hermano o como una hermana de su vida, de su intimidad, de su forma de ser. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos hagamos uno solo en la familia de la fe. Así que ahora procederemos a continuar con nuestra ceremonia y vamos a preparar nuestro corazón para tomar el pan y el vino, tener la comunión con el Señor. Los primeros cristianos se congregaban en comunión para partir el pan, pero no solamente para eso. Partiendo el pan, ellos oraban. Partiendo el pan, ellos cantaban. Partiendo el pan, ellos ofrendaban. Y también escuchaban mensajes. El partir el pan era muy importante para el Señor Jesús, porque les permitía sentarse a la mesa y escuchar a sus discípulos, y que sus discípulos escucharan de Jesús. Cuando nosotros entramos en esa comunión familiar de partir el pan, estamos entrando en el proceso de intimidad más grande con el Señor Jesús, porque estamos participando de su cuerpo y de su sangre. Amén. Estamos participando de la familia de la fe. Quiero que por favor me acompañen en las Escrituras al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 16. El verso 14 dice: Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces le dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que había en el corazón del Señor Jesús en ese momento? Imagínense que ya no lo iba a tener con ellos. Ya no iba a estar más allí, presencial. En el Espíritu sigue estando con nosotros, porque Él es Dios con nosotros. Pero Él estaba apreciando tanto ese momento que les dijo a ellos, si no Él hubiera comenzado con otro tipo de comentario, pero Él les dice: ¿cuánto tiempo he deseado esta reunión con ustedes? ¿Cuánto he deseado? Hoy el Señor le dice a usted: ¿cuánto he deseado? Ponga su nombre, que estés aquí conmigo en esta conmemoración. El verso 16 dice: Pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Veamos ahora en Lucas 22:19. Dice: También tomó pan y después de dar gracias, vea lo que acaba de pasar.
Él no se quejó. Él sabía lo que iba a pasar. Mire, yo me estremezco cuando yo pienso en eso. Él sabía lo que iba a pasar. Y él no se quejó. Él dijo, después de dar gracias, él dio gracias al cielo. Aún en el momento más difícil, aún en la situación más complicada, dé gracias al cielo. Amén. Dele gracias a Dios. También tomó el pan y después de dar gracias, lo partió. Y se lo dio a ellos. Y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Luego, en Mateo 26, 27 y 28, por favor acompáñenme en las escrituras. Mateo 26, versos 27 y 28 dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, porque esto es sangre del pacto. ¿De cuál pacto? Del pacto de salvación. Del pacto donde Él le lava a usted sus pecados y lo vuelve heredero del reino celestial, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Amén. En este momento, habiéndonos preparados en el corazón, vamos a orar por el cuerpo y por la sangre. Yo le invito a que se ponga en pie. Amado Padre Celestial, en este momento conmemoramos, Señor, un tiempo en el cual nosotros recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, recordamos cómo tú, Señor, a través de tu dolor, a través de tu sufrimiento, a través de cada latigazo, a través de cada golpe, de cada mala mirada, tú, Señor, nos has dado salvación. Hoy bendecimos el cuerpo y la sangre, que será comunión en esta cena de la comunión de gracia internacional. Bendecimos a cada persona que lo recibe con mucho agrado y con un corazón entregado a ti. Padre, seas bendito tú, seas glorificado por siempre, y que toda la tierra pueda levantar loores en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, participamos en ti, de la cena contigo, Señor. Amén. Amén. Estamos en el momento final de nuestra conmemoración, de nuestra fiesta, de nuestra celebración. Quiero que por favor me acompañen en sus escrituras, en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versos 20 y 21. Dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno,
que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor resucitó. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Cristo es quien pagó por nuestros errores. Amén. Tengamos la humildad y la alegría de reconocerlo y ver en la resurrección el milagro de la salvación. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.